Hola gente de YouTube, aquí MasterNick543 en un nuevo vídeo. Un pequeño atraso de varios días, bueno de varias semanas, pero ya saben tengo que prestarle más atención a la escuela y no he tenido tiempo de editar este capítulo, pero por fin encontré el tiempo para poder terminar esta parte. Ahora bien, con esto comenzamos con la tercera parte del diario del licántropo. Cuando lloran los lobos. Para los que lo deseen saber, y si es que todo sale tal cual se ha planeado, esta parte terminará con lo ocurrido inmediatamente después del final de la maldición de la sangre. Perdón por estar tan inactivo, por eso trataré de subirles hoy en la noche una creepypasta. Si no la puedo subir esta noche será para mañana, pero prometo que la voy a subir. Si tienen más ideas para futuros vídeos déjenla en los comentarios que las tendré en cuenta y a la que más me guste le daré un corazón. Creo que eso es todo, espero que lo disfruten y no se olviden de comentar. Diario de un licántropo. Capítulo 19. Lobo en la mira. El único sonido audible provenía de la hoguera. Solo podía verlo abarcado en su luz rojiza. Observar a las cenizas escarlata elevarse por los aires hasta perderse en el cielo gris era una inútil distracción a los nervios que en cualquier momento me obligarían a salir disparado al campo de batalla. Me repetía una y otras veces que debía mantenerme en mi posición por el bien de la misión, pero la ansiedad era demasiada. Fui a estirar las piernas, procurando mantenerme cerca del fuego. A pesar de ser mediodía, el manto de nubes oscuras hacía parecer que la noche se hacía presente antes de tiempo. Llegamos a las afueras de la villa a la hora planeada, de inmediato nos desplegamos según los precisos lineamientos de Danilo. El grupo de asalto se abalanzó contra el pueblo de los hechiceros, mientras que yo, y el resto de la retaguardia, nos colocamos alrededor del mismo. Rodeado como teníamos al enemigo, nadie podría escapar. Con la orden de Danilo nos cerraríamos sobre el pueblo y arrasaríamos con hasta el menos rastro de las fábricas de armas destinadas para los cazadores. Ya iban 2 horas del ataque principal y la falta de noticias del frente me afectaba, no tanto por mantenerme sin hacer nada como por el paradero de Elena y Vanessa. Si algo llegaba a pasarles mientras que yo estaba haciendo el vago no podría perdonármelo. Los truenos se dejaban escuchar a la distancia. Una tormenta se acercaba a paso seguro. Siendo la compañía natural de los truenos, los rayos también se hicieron presentes. Un rayo. Fue un rayo lo que encaminó mi destino hacia el sendero de las tristezas. Si tan solo no hubiera volteado al sentir el resplandor blanquecino, las cosas serían muy diferentes a lo que son ahora. En el breve instante que duró el destello vi a un pequeño, no mayor de los 13 años, corriendo por la espesura. Despavorido y con una cara de horror tan profundo que calaba hasta los huesos. Nuestras miradas se encontraron. Que alguien me ayude, por el amor de Dios, ayuda. Parecía rogarme con sus ojos empapados de lágrimas. Él se detuvo al notar mi presencia, el último brillo de esperanza se apagó de su rostro, se esfumó de su rostro. Se desmayó. De entre la oscuridad salió un descomunal lobo, de eso escapaba el niño. Era evidente lo que vendría ahora. El lobo salió disparado contra el cuerpo inerte, incapaz de defenderse. De alguna forma terminé encarando al lobo, lo sujeté por él. El peso del animal era increíble, pero en comparación a un demonio de la luna, no era nada. Concentré mi poder en las piernas y brazos, azoté al lobo contra el suelo con tanta fuerza que el suelo tembló con el golpe. Cambié de forma. Me apoyé en mis 4 patas, medio agazapado. Me sorprendió el notar cómo mis emociones y los latidos de mi corazón estuvieran tan calmados y serenos.
Mi mente se concentraba únicamente en mi enemigo. El lobo se levantó tras reponerse de la zarandeada, listo para continuar con la pelea. Puse mi cuerpo entre el lobo y el muchacho oído. Ambos, mi enemigo y yo, empezamos a gruñir y hacer fintas de atacar, a la espera de quien haría el primer movimiento. Conocía mis limitaciones mejor que nadie, sabía que si la pelea se alargaba, gracias a mi poca experiencia y habilidad, terminaría perdiendo. Me lancé contra el lobo, me esquivó por los pelos. Él intentó morderme pero me eché a un lado, volviendo a mi posición de escudo del muchacho. Seguimos intentando lanzarnos zarpazos y mordidas el uno al otro, cada quien esquivaba a su atacante. Un baile sin sentido ni gracia entre animales. Aunque, al final, se volvió más una pelea por conseguir el espacio, el hueco en la guardia del oponente, para asestar el ataque definitivo que por herir al adversario como tal. Evitar las arremetidas del lobo era difícil, apenas podía seguirle el ritmo. Con una de sus enormes patas delanteras me acertó a dar en la mejilla, por suerte fue solo un rasguño superficial. Trastabilé, mi yugular quedó expuesta. La oportunidad de esperar por el lobo. Dominando por sus instintos se arrojó contra mi garganta. La pelea estaba decidida, yo gané. Al atacarme tan descaradamente, bajó la guardia. Giré de forma casi imposible hacia él, cerrando mis mandíbulas sobre su cuello, procurando no lastimarlos pero sí sostenerlo con firmeza. Los lancé por los aires cual muñeco de trapo, su espalda terminó chocando contra unos árboles que se desmoronaron al impacto. Tras despejarse el polvo y las hojas sueltas, solo quedaba un montón de madera hecha jirones sobre un lobo inconsciente. De haberse mantenido mi oponente centrado en sus emociones se hubiera dado cuenta de mis verdaderas intenciones. Todos mis movimientos habían sido por entero premeditados, a sabiendas de lo sencillo que le era, a un licántropo, perder los estribos en una pelea, utilicé esa carta a mi favor. Volví a mi forma humana. Fui a donde estaba el niño, por suerte había conseguido mantenerlo lejos de la pelea. Parecía dormir apaciblemente entre algunos helechos. Lo tomé por los hombros, una sustancia espesa mojó mis dedos. Aún en la poca luz podía notar cómo el niño se veía demasiado pálido. Solo necesité verme las manos. Lo abracé con todas mis fuerzas, de seguro le hubiera hecho daño de haber estado vivo. Mis lágrimas se fueron confundiendo con la lluvia que empezaba a caer. Cuando por fin dejé al niño a un lado, me volví a ver las manos. Estaban dolorosamente rojas. Pero el agua de lluvia se encargaría de limpiar la sangre de mi deshonra, más de mi pena. Ni a un niño, no fui capaz de salvar ni a un niño. Los truenos ahogaron mi alarido de rabia e impotencia. El eco de mi aullido no se había disipado del todo cuando el lobo se volvió a poner de pie. Soltó un rugido animal y metálico a los cuatro vientos. Aún como humano podía entender a la perfección su significado y el peligro que representaba para mí. Un traidor, mátenlo, decía. Un aullido de pronto se volvió dos, luego tres y, antes de darme cuenta, una orquesta de lobos cantaba su acusación contra quien, desde ese momento, dejó de ser parte del clan. Un traidor solo podía esperar la muerte. Me alcanzarían en poco tiempo, si conseguían rodearme ya no tendría oportunidad de escapar de ellos. Así que salí corriendo. Primero en dos piernas, luego en cuatro patas. La pregunta ahora era de dónde ir. Sin el clan estaría absolutamente solo y a la merced de cualquier enemigo que pudiera aparecer. Entonces me llegó la solución ideal. Con la ayuda de Danilo, quien de seguro se pondría de mi lado, podría resolver este malentendido. Porque eso era, un malentendido. Sin duda el ataque a ese muchacho era un evento aislado, nadie podría estar de acuerdo con algo así. Di media vuelta, a toda velocidad, ahora me dirigía al pueblo de los hechiceros. Pasé de largo al lobo con quien había luchado recién, todavía estaba atrapado. El bosque a mi alrededor era poco más que un montón de borrones y figuras difuminadas de luz y sombra por donde iba avanzando con una agilidad tremenda. Mientras que a mis espaldas sentía el avance de mis nuevos enemigos lobos, sin duda dispuestos a darme muerte si yo se los permitiese.
En vez de estar asustado, o preocupado por ello, saberme perseguido me dio más fuerzas a la hora de correr. Por entre los troncos de los árboles que esquivaba delante de mí, pude notar las luces del pueblo acercándose. En un suspiro pasé del oscuro bosque a un promontorio de granito que me permitía ver la totalidad del pueblo. Arde, Troya, arde. Fue lo que pensé al ver las columnas de humo elevándose de las casas y otros edificios hacia el cielo gris y al ver las lenguas de fuego lamiendo cuanta cosa se estuviera a su paso, devorando indiscriminadamente. Me quedé anonadado al ver la danza de las llamas destruyéndolo todo, pero no por eso me podía dar el lujo de dejar de lado mi objetivo. Los lobos tras de mí se seguían acercando. Llené mis pulmones con aire fresco de lluvia, contaminado con algo de ceniza. Ya sabía dónde estaba Danilo, y Elena estaba con él. Caí sobre el pueblo cual si fuera un cometa. Apenas me vieron pasar los demás lobos de lo rápido que iba, menos mal que no sabían de lo ocurrido en el bosque, de lo contrario me hubieran atacado sin vacilación alguna. Nada más tuve que seguir por la calle principal, en cuyo final se encontraba una plaza y una fuente, tras la cual se podía ver una casa de 3 pisos. La más grande del pueblo. En la planta baja estaban Danilo, Elena y otro grupo de lobos, además de un par de personas más. Todo esto me lo dijo mi nariz. Sin bajar la velocidad crucé la plaza, brinqué la fuente y llegué al frente de la casa. Usando tanto mi cuerpo como mi fuerza, choqué contra la robusta puerta de la misma, golpeé la madera como lobo, pero aterricé dentro de la casa en mi forma humana. Danilo. Allí estaba él, su gigantesco cuerpo me daba la espalda. Miraba fijamente a una familia tirada en el suelo y de apariencia poco menos que miserable. El padre y la madre servían de escudos para los 3 pequeños hijos, quienes se estremecían ante la visión de aquel ser repleto de cicatrices y de apariencia descomunal e imponente. Mis ojos se posaron en esos pobres desgraciados, me quedé sin palabras. O, mejor dicho, la mente se me nubló. Héctor. Elena se apareció enfrente de mí, casi parecía querer taparme la vista de esa gente tirada en el suelo, pero al ser más alto que ella, sus intentos eran en vano. ¿Qué haces aquí? Debes regresar a tu posición ahora. Intentaba, mientras hablaba, de sacarme de la casa con empujoncitos nerviosos y sin muchas fuerzas, yo me mantenía inamovible. ¿No entiendes? Algo muy grave está pasando. Conseguí susurrar de algún modo, a lo que Danilo contestó. Entonces escuchemos lo que tiene que decir el joven. La voz de Danilo era una sombra distante de la cordialidad con que siempre me hablaba. Y, por alguna razón, me causó un leve escalofrío en la espalda. Entonces se volteó a mirarme. Su expresión era intimidante, oscura, casi tenebrosa y que denotaba como su mente está, si no fuera de sus cabales, en la delgada línea que separa a la razón de la demencia, así de abstraído se hallaba en su odio. Aquella expresión de odio que le había visto antes cuando me hablaba de vampiros o hechiceros, ahora 1000 veces más marcada. ¿Qué te habían hecho para volverte en eso, Danilo? Pero no importaba, al menos no en ese entonces. Traté de hacer a un lado todo y decir lo que tenía que decir. En el bosque acabo de ver cómo mataban a un niño, fue un miembro de nuestro clan, expliqué agitado. Mi respiración, entrecortada, apenas si me dejaba hablar. Luego, una pausa. Tan pesada como miles de cortinas de hierro sobre mi pecho, una encima de otra. En el bosque dices. Preguntó Danilo llevándose los dedos a la barbilla en actitud pensativa, parecía que estuviera burlándose de mí. Me sorprende que alguien hubiera llegado tan lejos, en especial si se trataba de un niño. Muy impresionante, los jóvenes por lo general solo pueden usar las magias más elementales, un muchacho astuto. Menos mal que fuimos más astutos que él. No podía creer lo que escuchaban mis oídos. Hablar de esa forma, como si se estuviera refiriendo al clima o cualquier otra trivialidad, de la muerte de un pequeño a manos de sus hombres, ¿cómo era capaz de ser tan desalmado? No es la pregunta correcta, la pregunta es, ¿cómo es que fue capaz de ocultarme aquella maldad tan palpable y negra? ¿Qué? ¿Qué? ¿Por qué tan sorprendido, muchacho Héctor? Habló Danilo, de la misma forma y el mismo tono con el que solíamos hacerlo.
Fue precisamente para evitar cosas como estas que mandé a colocar el cerco alrededor de este pueblo de inmundos degenerados, para que ninguna de las ratas pudiera lanzarse al agua cuando el barco se empezara a hundir. En el fondo, los prisioneros de la locura de Danilo escuchaban impasibles. No podían esperar otra cosa que compartir el mismo horrible destino que sus compañeros, que ese niño desangrado entre los helechos. Pero, ¿y la fábrica? ¿Y las armas? Danilo perfiló una sonrisa que se me hizo espantosa. En eso estamos, estos malditos de acá parecen ser los líderes del aquelarre. Contestó, señalando de forma despectiva a sus cautivos. Antes de que aparecieras los estábamos interrogando. Luego de que nos digan dónde está la fábrica, destruiremos este pueblo de una vez por todas. Los niños se hicieron ovillos, temblando todavía más fuertes, aunque fueran abrazados por su madre. El padre se puso por delante de su familia, fungiendo de escudo humano, sabía que no podía hacer mucho más, pero eso no le quitaba el mérito de mantener una actitud desafiante, de no dejarse vencer fácilmente por nadie. Mi mundo se iba desmoronando a mi alrededor, en grandes astillas de cristal que se despedazaban en fragmentos diminutos y que carecían ya de todo significado o lógica. Elena no se atrevía a verme a los ojos, Danilo se reía como un demonio. ¿En qué me había metido? ¿En me había convertido? ¿Qué clase de acto deleznable había estado apoyando sin saberlo? No, no lo sabía. De haberlo sabido antes. De haberlo sabido antes, ¿qué hubiera hecho? De haberlo sabido antes. ¿Qué? Nada, no hubiera hecho nada. Esa era la verdad, verdad que no me atrevía a reconocer. De haberlo sabido antes, de seguro no hubiera hecho nada. Un vacío, negro y profundo, como el mismísimo infierno se devoró mi corazón, dejando a su paso solo desolación. ¿Quién me podía asegurar que no había visto estos antes, señales inequívocas de lo que ahora sufría en mi conciencia? ¿Quién podía decirme que no fingí no ver nada con tal de proteger la nueva felicidad que había conseguido? ¿Quién? Por favor, díganme quién. Ahora, muchacho Héctor. Danilo sentenció mi destino con esas palabras. Regresa a tu puesto, por si otro de esos bastardos hechiceros intenta escapar mientras no estás. La repentina llamarada de mi ira se mezcló con la magia del licántropo que corría por mis venas. Dejé de pensar en todo. Me planté enfrente de Danilo, lo miré a la cara, con ojos desafiantes, y le dije: no. Cerré los puños. No te dejaré seguir haciendo esto. No te dejaré seguir matando gente inocente. Danilo empezó a reír con sorna. ¿No me dejarás? Preguntó cuando ya se hubo clamado un poco. Pensé que eras más inteligente, muchacho Héctor, pero veo que no. ¿Cómo vas a evitar algo que ya he hecho? Eso fue todo. Héctor, no. A pesar de escuchar el grito desesperado de Elena, lo ignoré por completo. Perdí el control de mi cuerpo, y esta vez había sido mi decisión. Arremetí contra Danilo con todo lo que tenía. Los demás lobos intentaron detenerme, pero me los quité de encima como si fueran moscas. El universo se redujo a Danilo y a mi necesidad de hacerlo trizas, lo demás no existía. No me molesté en cambiar de forma, quería tener el placer de encajarle un puñetazo en la cara con mis manos humanas. La rabia me impulsaba, la sangre me hervía dentro de las venas. Pero él no solo me esquivó, sin siquiera parpadear, sino que también me tomó por la muñeca con sus manos de granito, con tanta fuerza que de haber sido un humano cualquiera de seguro me la hubiera triturado en el acto. Fui lanzado como un trapo viejo. ¿Cómo era posible que existiera tal diferencia de habilidad? Choqué contra una pared. No había ni caído del suelo cuando Danilo se apareció de repente. De un golpe en la boca del estómago me sacó todo el aire. Terminé en el suelo de la plaza, había atravesado la pared por la fuerza del golpe, la incesante lluvia caía en mi rostro y cuerpo adolorido. Si no había roto ningún hueso era todo un milagro. El polvo se estaba disipando cuando Danilo pasó por el boquete en la pared con aquel aire de superioridad, imponente. Tras de él salieron Elena y los otros lobos.
Llévense de mi vista a este maldito traidor, luego me encargaré de él. Entonces Danilo me dio la espalda. No necesitaba prestarme mayor atención, estaba completamente derrotado. ¿Por qué? ¿Por qué no podía moverme? ¿Por qué me rodeaban esas miradas de odio y desprecio? ¿Acaso había actuado mal? Elena, ¿por qué no hacías nada para socorrerme? ¿Por qué te quedabas al margen mientras me hacían esto? ¿Por qué eras la única que no se atrevía a mirarme? ¿Tan culpable te sentías por engañarme que no eras capaz de darme la cara? ¿Acaso eras parte del plan de Danilo de mantener ciego, sordo y mudo? Sí, eso debía ser. Esa gente que me acogió en su seno, en realidad ocultaban en lo oscuro sus puñales, listos a clavármelo en la espalda cuando ya no les fuera útil. Ya tenía a nadie en quien confiar, quizá nunca lo tuve. ¡Cuidado!, gritó alguien al verme levantar de nuevo. Aún no me daba por vencido. Un golpe, solo quería darle un golpe con todas mis fuerzas a Danilo, aunque eso me costará la vida. Solo uno, eso era todo. Fundí mi magia en mi brazo derecho, mi mano se sentía envuelta en llamas. Se transformó en una especie de mezcla entre garra y mano. Salí disparado contra Danilo, este se había volteado, apunté directo a su cara, pero a pesar de eso, mi puño terminó en sus manos. Esto no era todo, no había terminado ni mucho menos, aún podía dar más de mí. Lo siguiente que recuerdo fue una explosión, tan potente que vaporizó el agua y la lluvia a mi alrededor. La cara de Danilo, atónito, sorprendido y la extraña sensación de caer en el vacío en cámara lenta. Todo se oscurecía. Luego, me desmayé. Héctor. ¿Acaso era esa la voz de Vanessa? Debió ser mi imaginación.